días con todos. A nombre de las autoridades universitarias y del comité organizador de esta Semana Nacional de la Ciencia, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciéndoles siempre por acompañarnos en cada una de las actividades que realiza la Universidad Nacional de Jaén. Así como también les damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya se están conectando a la transmisión en vivo a través del Facebook oficial de la UNJ. Bien, para comenzar con la jornada de esta mañana, hoy jueves, las ponencias van a estar relacionadas a la labor de los investigadores de nuestra Casa Superior de Estudios como revisores de artículos científicos. Tenemos 4 ponencias en las cuales nos van a acompañar 4 investigadores de nuestra Casa Superior de Estudios que son ya docentes investigadores renacidos. Para iniciar entonces con la primera ponencia de esta mañana, invitamos al doctor José Luis Marcelo Peña, quien va a realizar la primera ponencia de esta mañana y compartir esta información con todos nosotros. Doctor José Luis, muy buenos días y bienvenido nuevamente a este entorno virtual. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Bien. Sí, bueno, tengo que agradecer nuevamente por la invitación a los que han organizado este evento y voy a presentar el trabajo que hago como revisor de revistas científicas. ¿Estamos ahí? ¿Se ve ahí? Sí, doctor, se puede visualizar, no hay ningún problema. Bien. Le escuchamos. Ya, bueno, aquí voy a hablar en resumen mi labor como revisor de artículos científicos. Esta tarea en realidad no la puede hacer cualquiera de los estudiantes de posgrado o gente que está vinculada a la publicación de artículos científicos, ¿no? A medida que uno va escribiendo artículos científicos, publicas uno, publicas dos, publicas tres, las revistas ya notan tu presencia en el ámbito académico y científico, entonces te seleccionan para revisar artículos o también puede ser que seas invitado por el que escribe el artículo científico y te llega una invitación para que tú puedas escribir. Pero esta etapa no es de un día para otro, se va edificando de a pocos, ¿no? Y todos pasamos por ese trabajo, ¿no? Todos pasamos por ese trabajo y no es porque uno cuando inicia está un poco nervioso, uy, me llegó un artículo, ya me doy cuenta de que estoy dando pasos en la ciencia y en la generación de conocimientos y entras en una cuestión así un poco de preocupación, ¿por qué me seleccionaron? Yo fui el mejor, no, nada, es parte del ejercicio, es el trabajo que todos los que trabajamos en universidades, que estamos vinculados a la generación de conocimientos, siempre lo vamos a hacer, ¿no? En este tiempo he participado en la revisión de artículos de revistas, varias revistas, no, no varias, todas las que están acá, y con una excepción que la voy a comentar también, Caldacia, soy revisor de Caldacia, de la revista, Caldacia es una revista colombiana, tal vez la revista más influyente de Colombia, vinculado a aspectos de biodiversidad y gestión de bosques. También la revista de Biología Tropical de Costa Rica, la revista de Ecología Aplicada de la Universidad Agraria La Molina, la revista Forestal del Perú también de la Universidad Agraria La Molina, la revista Silema también de la Agraria de Estudiantes. Queño es una revista de Cusco. El editor jefe es de Cusco. Y hace poco he revisado un artículo de la revista Novón, de Jardín Botánico de Missouri. Entonces, ese es el trabajo que estoy haciendo en este tiempo, ¿no? Como revisor, ¿no? Y acá voy a dar algunos pasos de cómo es el trabajo y cómo se hace esa actividad, ¿no? ¿Cómo realizo, cómo se realiza el trabajo de revisión por pares, ¿no? Bien, en el ejercicio profesional, los que estamos un poco vinculados a la universidad o estamos
apasionados por un tema en particular, al final de nuestra carrera tenemos que escribir una tesis y de la tesis puede dar la opción para escribir 1, 2 o 3 artículos científicos. Entonces tú das ese paso de escribir un artículo científico. Verificas una revista que se acomode a tu foco de interés, al foco de tu trabajo de investigación y lees los requisitos para los autores, acomodas el artículo científico, perdón, el documento que tienes a ese formato que te pide la revista, y una vez que lo tienes ya organizado según las pautas para los autores de la revista que tú decidiste enviar, envías el documento, ¿no? Envías el documento a la revista, el comité editor lo revisa, ¿no? En revistas que están todavía recién empezando a comenzar la labor de publicación de documentos, ellos necesitan recibir artículos y siempre vas a tener una consideración mayor, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, aplicas a revistas con alto factor de impacto, el revisor inmediatamente revisa el documento y si cumple con los requisitos o es información relevante, muy destacada e innovadora, que va a llamar la atención del público que lee la revista, entonces él inmediatamente acepta no acepta, sino la acepta para la revisión del artículo científico. Y ingresa al proceso, ¿no? Ingresa al proceso. ¿Cómo, cómo formas parte de un comité de revisores? ¿Qué ocurre? Las revistas tienen un comité de edición, ¿no? Editores, o sea, ellos se ponen en contacto contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen de tu trabajo de investigación que realizas y la revista justo está haciendo o está publicando muchos artículos sobre esa temática. Entonces ellos te invitan para que tú formas parte del comité de esa revista y tú aceptas o no aceptas, ¿no? Entonces, allí esa es una forma como se forma parte de un comité. O también puede ser muy amigos o muy cercano al editor de la revista, él sabe que tú publicas en varias revistas científicas y él te invita a participar como editor de esta revista, que hay varias, ¿no? También algunas revistas científicas te piden como requisito por lo menos sugerir 2, 3 o 4 nombres de posibles revisores, ¿no? Entonces tú cuando envías tu artículo científico, ahí colocas los nombres de los revisores que podrían mirar tu artículo científico, ¿no? Esa también es una forma que utilizan las revistas, ¿no? O tu comité editor o te piden nombres de revisores. Entonces, cuando ya ellos tienen el nombre, escriben, te llega un correo electrónico, ¿no? Te llega un correo electrónico y en el correo electrónico te dicen, bueno, usted sabemos que es especialista sobre esta temática y le queremos invitar para que revise un artículo científico titulado IBAI, ¿no? Y te dan un link para que tú ingreses a bajar el documento, el manuscrito y también las figuras, las tablas y todos los apéndices que pueda tener el artículo. O te pueden también enviar directamente el resumen y el documento, ¿no? El manuscrito, o sea, el artículo completo, ¿no? Son opciones con las que son opciones en las que actualmente se utilizan, las que trabajamos la mayoría de los revisores de revistas científicas, ¿no? Eh, bueno, eso ya estamos hablando, ¿no? O te llega el link, ¿no? Donde tú puedes bajar todo ese material. Pero claro, antes tú eh, después que ya te llega el, el manuscrito y tú verificas de que es en realidad la temática que tú conoces, tus tiempos se acomodan a poder hacer una revisión profunda de ese documento, estás con tiempo, o de repente, ¿qué ocurre? Como tienes un viaje de campo, ¿no? Y el tiempo que te dan, que puede ser una semana para aceptar la revisión y un mes para que envíes la versión revisada, no se acomoda a esas fechas y porque estás haciendo un viaje o por alguna
contingencia que te pueda ocurrir, tú escribes al editor jefe y le dices, bueno, que en ese momento tú estás pasando por una situación X y le pides que te dé un poco más de, que te extienda el tiempo para que tú puedas enviar la versión corregida, la versión revisada del manuscrito. Y el editor va a decidir si él te acepta o no, ¿no? Ya, si él aceptó que tú revises, que tú hagas la revisión del manuscrito, o inmediatamente que tú entrates al link, aceptas la revisión del artículo, bajas los documentos y arranca tu trabajo, ¿no? Normalmente, para revisar un artículo tienes depende de la revista, ¿no? Entre 15 días, un mes o 2 meses, depende de la revista. La última que he recibido me ha dado más o menos como un mes para revisar el artículo, ¿no? Ya depende del tiempo, es que tú decidas revisar el último día o revisar la última semana o revisar la primera semana o el primer día que recibes el manuscrito. O sea, depende mucho de tu tiempo y de cómo tú te acomodes a esa revisión, ¿no? Algo muy importante después que aceptas la revisión del artículo científico es que tú tienes que leer todas las pautas para los autores, ¿no? Ahí ellos sugieren, ¿no? Cómo deben estar escritos los títulos, cómo se escribe el resumen, cómo se escriben las palabras claves, cómo debes de escribir la introducción, cómo debes escribir la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, los agradecimientos, la revisión bibliográfica, los apéndices, cómo vas a mostrar las figuras, cómo vas a mostrar las tablas. Todos esos criterios que tiene la revista tú lo tienes que leer y conocer para que puedas hacer una corrección sin entrar en contradicción con lo que dice la revista. Entonces, una vez que tú has hecho esa lectura, ya estás claro con las pautas, ya descargas el manuscrito, ¿no? Descargas el manuscrito y el manuscrito te puede venir en dos versiones. Puede venir en versión Word o puede venir en versión PDF, ¿no? Y ahí tú tienes que hacer la revisión. Lees, bajas el manuscrito, una vez que has bajado el manuscrito, tienes una carpeta donde están todos una carpeta de revisor, donde están todas las revistas que tú tienes, ahí lo guardas y cuando ya tienes tiempo empiezas a revisar. Entonces, el siguiente paso que es darle una lectura de todo el contenido del artículo científico. No es que tú vas a leer el título, después el resumen y ya vas corrigiendo, ¿no? O el título y vas corrigiendo. Entras a la introducción y ves que un párrafo no está bien escrito o no hay coherencia entre el primer párrafo y el segundo y ya empiezas a escribir. No. Lo primero es leer todo el contenido, ¿no? Desde el título hasta el último párrafo que se escribió, o hasta la última figura, o hasta el último apéndice que pueda tener el artículo científico que estás revisando. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos que recordar que nosotros estamos ayudando a construir la base de un conocimiento y tenemos que ser muy severos en la observación de eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque luego de esa lectura, rápidamente tú vas a saber si ese artículo merece ser publicado o si ese artículo no merece la pena, ¿no? O si somos muy constructivos, ayudarle en la redacción de algunas partes, ¿no? Más adelante, y digamos como que aceptar con una versión muy corregida y volver a revisar, ¿no? Entonces son ahí eh, lo que uno puede hacer, ¿no? Luego, eh, que abres el documento en Word, bueno, ya tú tienes el artículo que estás revisando, estás leyendo o ya has leído, tú abres una nueva hoja en Word, abres, y ahí tú debes de escribir en un pequeño párrafo, un resumen, y un resumen del contenido del artículo que has leído, ¿no? ¿Esto es por qué? Porque el editor por lo menos quiere saber si te has dado el trabajo de que has leído, has entendido, has comprendido y has hecho un buen trabajo de revisión del artículo.
Y en ese pequeño resumen, tú primero haces un agradecimiento, ¿no? Agradezco a la revista por haberme seleccionado en la revisión de este manuscrito, y de ahí empiezas a hablar. El manuscrito presenta datos nuevos sobre este aspecto, y empiezas a mostrar lo que, en resumen, lo que tú has leído, ¿no? El método, los resultados, y ya, quedó ahí. Dejas ahí. Eso es como que lo primero que tienes que hacer. Eh, ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante que la revista note de que la selección de ese revisor fue buena, lo primero, ¿no? O sea, tú te vendes, ¿no? Te vendes, has hecho un buen trabajo. Y también que ayudas a hacer, a mejorar, a hacer brillar, a sacarle brillo a ese contenido, al contenido de ese manuscrito, y que la revista va a publicar un manuscrito que merece la pena, ¿no? Que merece la pena. Luego de que has hecho esta parte tu resumen, ¿no? Vas a listar comentarios en cada sección del artículo. O sea, cada sección significa el título es uno, el resumen es otro, palabras clave es otro, la introducción otra, la metodología otro. O sea, cada uno de ellos son como que las secciones, ¿no? Y a cada sección tú le vas a hacer los comentarios. Si el título está claro, si el título es conciso, quedó, no necesita ningún comentario, pasas. Siguiente, vas al resumen. Si en el resumen tú, ya en función a tu lectura de todo el documento, notas que hay cosas que no están coherentes ahí, y anotas qué es lo que tú consideras que debería de verse o qué debería de eliminarse de ese resumen. Y así, para el resumen, para las palabras claves, para la introducción, en la introducción, en cada párrafo tú tienes que leer y ver si el párrafo está bien escrito, si el párrafo tiene una buena cita, si el párrafo es coherente con el siguiente párrafo, y ahí, en cada párrafo, tienes que tú ir escribiendo. Una vez que has hecho esa revisión y comentarios a cada uno de esas secciones, ya tú empiezas a escribirlo, ya no, a escribir cada detalle de cada observación que has hecho a cada párrafo revisado. Y lo importante, ¿no? Es ser constructivo. A veces, cuando tú, por ejemplo, inicias en una revista científica local, la mayoría de los revisores no son tan severos, ¿no? Te dan siempre la opción, te ayudan a escribir, te dicen lee esto, lee lo otro, ¿no? Pero en revistas de alto factor de impacto, la competencia es fuertísima. Y un artículo que no está bien escrito inmediatamente es rechazado, ¿no? Y muchos de nosotros, cuando nos rechazan un artículo, nos quedamos como que un poco de pena, ¿no? Porque nos hemos sacado la mugre tratando de convencer y de escribir bien, de hacer una redacción donde podamos convencer al comité que va a revisar el manuscrito, y finalmente no convenció. Y bueno, todo bien, así todos pasamos por rechazos de artículos, ¿no? Y no es que esté mal, sino que es parte del trabajo, es parte del aprendizaje. A medida que uno va escribiendo un artículo, va mejorando. Escribes el otro, mejoras, y así. El primer artículo que tú escribes, seguramente que tiene un montón de cosas que todavía tú no manejas, y en el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el décimo, el 20, el artículo número 30 ya es más fino, ¿no? Si tú comparas el primero con el último, tiene un contraste así enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué se sugiere que los revisores siempre sean constructivos, o sea, que ayuden, ¿no? Que no sean tan severos en decir, bueno, este artículo no está mal, no califica y ya acabó, sino explicar por qué no convence ese artículo para ser publicable? Y también dar las pautas, sugerir, este párrafo no articula porque se necesita de la lectura de otros artículos, sugiero este artículo, lees, o sea, ayudarle a escribir al que presenta su manuscrito. Luego que ya tú has hecho una descripción de cada uno de los comentarios por párrafo, envías
comentarios al editor y recomiendas si ese artículo es publicable o no. Se publica sin observaciones, que no siempre los artículos tienen por lo menos pocas observaciones, pero existen, ¿no? Publicable con pocas observaciones, y ahí hay varias, ¿no?, opciones en las que tú puedes decidir, ¿no? Y varias de las revistas te envían un formato de evaluación para ver cuáles han sido te envían los criterios, ¿no?, de evaluación del manuscrito que has revisado, ¿no? Y tú lo llenas y lo envías a la revista, y ahí acabó tu trabajo, ahí acabó el trabajo de la revisión, ¿no? Que no es un trabajo, digamos, como que demasiado complicado. Se te hace fácil porque tú ya estás escribiendo sobre esa temática, y si no es la temática, no estás muy asociado a esa temática, pero como tú ya tienes mucha experiencia o tienes experiencia en la redacción de los artículos científicos, sabes qué palabras tienen que estar ahí, sabes cómo es que se tiene que construir un párrafo en un artículo, y las cosas que no están coherentes o que no están bien escritas, inmediatamente uno se da cuenta, ¿no? Inmediatamente uno se da cuenta, y eso es por la experiencia, ¿no?, que uno tiene. Muy bien, eso era, ¿no? Aquí quiero mostrar rapidito nomás un ejemplo. ¿Será que salió ahí? Y eso es más o menos el proceso, ¿no? ¿Se ve ahí lo que estoy mostrando? No. Sí, ¿Aló? ¿Se ve lo que estoy mostrando? sí, doctor. ¿Se está viendo el mensaje que he revisado? ¿Estoy recibiendo? ¿Se Se está ve viendo? la presentación inicial, profesor. Ya, bueno, esa es, por ejemplo, la comunicación que te envían, ¿no? Dice, respetado, doctor Marcelo, tengo ya, bueno, eso es lo que yo estoy explicando, ¿no? Y ahí te mandan un enlace para que tú puedas ingresar y colocar tus datos y aceptar o no el manual. Y ahí tú mismo contestas, ¿no? Si quieres contestas, o simplemente ingresas y ya sigues todo el proceso, ¿no? Y acá está la conversación que yo tengo con el colega, ¿no? Ahí él me está enviando el formato de evaluación, porque no estaba en el documento perdón, en esa base de datos que ellos me pidieron que yo llenara, no estaba, entonces yo lo pedí para evaluar. Y ya, envié, ¿no? Envié el documento, ahí están los archivos revisados. Ahora quiero mostrarle, no sé si está acá. Estoy en el tiempo, estoy en el tiempo. Yo creo que es este. Sí, doctor, lo que pasa es que no estamos visualizando. Eso es lo que estoy preguntando, pues, si es que están viendo, si es que están Ahorita viendo. se quedó en la primera diapositiva. Ah, ya, Está entonces cortada. tengo que volver. Ujú. Sí, ay, ¿cómo hago? A ver. Bueno, lo siento. Entonces, en resumen es eso. Yo quería mostrarles en la revisión de un artículo, que todos los detalles que se colocan, todo lo que estoy hablando es lo que se hace, ¿no? Entonces, quería mostrarle el artículo de todos los comentarios que se hace, ¿no? Pero no sé qué pasó. Lo siento, quería mostrarles eso. No, no lo puedo mostrar. Ay, acá está. Esperen. Creo que es este. ¿Eh? Ya, este será, sí. Y ahí se ve. Ahí se ve. Sí, doctor, se puede visualizar. Ya, este, por ejemplo, este es un artículo que yo revisé hace un tiempo para la revista de Ecología Aplicada, ¿no? Y ahí están todos los comentarios y detalles que yo he colocado a ese artículo, ¿no? El título, ¿no? Eh, Normalmente los resúmenes también tienen un formato de escrita, ¿no?
Y cuando tú inicias, eso no sabes, ¿no? Tú lo entiendes porque a medida que vas escribiendo, también lees y también los expertos en la escrita te sugieren cómo es que hagas la redacción de un resumen, ¿no? Y eso es lo que tú ayudas a escribir. Ahí, por ejemplo, siempre para escribir el resumen se inicia con el problema. Y acá no se ve eso, habla de otra cosa, ¿no? Por eso es la sugerencia, ¿no? Y va ahí, ¿no? Y va ahí. La introducción. Use párrafos de menos de 8 líneas para que sea leíble. Seguramente que habrán párrafos recontra extensos. Y es, así uno empieza, ¿no? Así uno empieza. Pero todo bien. Y ahí está la sugerencia, ¿no? Que no sean párrafos tan densos, ¿no? A ver, debe citar las tres más importantes, los tres importantes estudios locales y luego su mirada tiene que ser regional o neotropical. Bueno, ahí van las sugerencias, ¿no? Y así va, y así va, y así va, y así va. Hay que borrar, hay que acomodar. ¿Qué dice por acá? No puede quedarse en una comparación simple para todos los que así redactó. Debe ser la discusión acá. Explique por qué las semejanzas. Además, debe de discutir primero a nivel de diversidad alfa en esta localidad con respecto a otras localidades andinas de Perú o de países vecinos, ¿no? Ayudándole a que él mejore la redacción de su discusión o de ese párrafo, ¿no?, que él está presentando. Y así va. Eso es ese es el trabajo que hacemos en las revisiones, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, la conclusión, lea cómo se redacta la conclusión, no es una repetición de los resultados, ¿no? Es una situación que normalmente nosotros repetimos, porque vemos una tesis que así se redacta y uno repite, ¿no? Y piensa que en la publicación del artículo científico también lo tienes que hacer así, no es así, ¿no? Hay que, hay que leer, hay que revisar cómo se redacta una conclusión. Bueno, ese era un ejemplo, y el otro ejemplo, uy, me quiere botar. Yo creo que ha ido, para no extenderme más, seguro mis colegas van a dar más detalles de cómo se publica un artículo científico. Si hay preguntas, estoy acá para ayudar. Bien, muchísimas gracias, doctor José Luis Marcelo Peña. Si de repente hay alguna consulta por parte de la sala, lo puede realizar. Me parece que hay un chat. A ver. Sí, nos consulta el Dice doctor. Milton Arce Fernández. Buenos días. ¿Con cuántas publicaciones de artículos científicos en Scopus se puede postular para investigador nacido? Mire, hay criterios, ¿no? Que para ser seleccionado como investigador RENACID hay que leer eso, ¿no? Pero que yo recuerde, para mantenerme como investigador en esa categoría, yo debo publicar al menos 2 artículos por año. Y sin problemas. Después, ahora, ¿cuántos tú necesites? Yo creo que si estás empezando, por lo menos unos 3, yo creo que vale la pena, pero lee los requisitos, ¿no? Para ser renacido, y escribir eh, esos 3 artículos, yo creo que no va a depender del tiempo, del esfuerzo y la cantidad de trabajo que le dediques a los manuscritos, ¿no? Disculpo que no, en verdad, no sea preciso, porque ese dato está en los criterios para ser seleccionado como Renacid, ¿no? Yo no he necesitado de eso porque cuando estaba ya haciendo la academia, yo empecé a publicar desde el 2007 y cuando yo ya fui seleccionado Renacid, tenía publicaciones que o sea, no necesitaba ese requisito, ¿no? Entonces no te podría decir no te podría dar una respuesta exacta como tú la quieres, ¿no? Si tú lo lees, ahí está la respuesta. ¿Más preguntas? Bien, bueno, ya no hay más consultas por parte de la sala. Muchísimas gracias nuevamente, doctor José Luis Marcelo Peña. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en todas estas jornadas en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. Bien, No, nada, pasamos. agradecerles a ustedes. Listo, Chao, doctor, chao a muchas todos. gracias. Bien, pasamos a la siguiente ponencia. Para ello, es un gusto nuevamente presentar al doctor Alexander Guamán Mera, quien es docente de nuestra Casa Superior de Estudios e investigador RENACID, para que nos comente un poco acerca desde su experiencia, la labor como investigador y revisor de artículos científicos. Doctor Alexander, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me reciben bien, no? Sí, sí logramos escuchar. Ok, voy a compartir entonces mi pantalla.
A ver, solo un momento. Ahora ya. Listo. Bien, buenos días con todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir lo poco que tengo en realidad en esta parte de investigación aún. Estoy constantemente también aprendiendo y bueno, con la experiencia que uno va adquiriendo, pues va sumando lógicamente una idea más constructiva sobre la investigación, ¿no? La investigación que es un trabajo arduo, continuo, perseverante, que hay que trabajar siempre, ¿no? Eh, y que es parte, ¿no?, de los objetivos de una universidad. Bien, entonces yo le voy a hablar sucintamente, ¿no?, de mi experiencia como revisor por pares, ¿no? En revisión por pares. Y lo he dividido en dos partes, ¿no? Una parte que tiene que ver con revistas nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por nacionales y vamos a comenzar por la casa, ¿no? Entonces, soy también revisor, ¿no?, de la revista Pacamuros, en la cual desde el año 2019 he venido trabajando de la mano del colega Lenin Quiñones, ¿no?, donde pues han llegado un sinnúmero de manuscritos con la finalidad de hacer una revisión exhaustiva, ¿no?, del contenido y de la novedad científica, ¿no? En el año 2019 nos encontramos con sorpresas, ¿no?, referente a cómo es que nuestro país escribe o se escribe artículos científicos. Y bueno, para ser bastante riguroso, los cuatro primeros, o en realidad todos, me parece, excepto uno o dos, que se envió de revista Pecamuros, pasaban un estándar de calidad para ser publicados. Los demás tuvieron muchos problemas referente a situaciones que se ha visto recurrente, incluso en los proyectos o informes finales de tesis de algunas universidades o de nuestra propia universidad, ¿no? Que es el no saber utilizar la información y simplemente esta información es repetida tal cual se encuentra en las fuentes, ¿no?, en las referencias bibliográficas. Y eso pues constituye una similitud, ¿no? Por no ser más riguroso, es decir, que constituye un plagio, ¿no? Entonces varios de esos documentos fueron rechazados debido a ello, y otros que incluso habían sido ya publicados en otras revistas, ¿no? Y que al parecer hubo una situación de tiempo donde no fue respondido a tiempo esa solicitud de publicación y bueno, los autores perdieron la paciencia, ¿no? Yo pienso eso, y pues enviaron a a otras revistas sin la documentación previa de retirar, ¿no?, su documento, su manuscrito de la revista previa. Entonces ahí aparecían como duplicados, estaban publicados y eso se colocó en un reporte, ¿no? También en el 2019 fue más fructífera mi labor como revisor, ¿no? Entonces, otros dos artículos llegaron en diciembre de ese año. En el 2020 también, inicio de año, llegaron más artículos, ¿no?, para revisar, y con el cual parece que fueron dos que entraron o que fueron publicados debido a la novedad científica y el rigor que estipula la revista Pacamuros, ¿no? En 2020 también, tres más, y aquí así no, se envió una ficha, ¿no?, una ficha de evaluación. Recuerden que Pacamuros, la revista ha sufrido una revolución en cuanto a las novedades científicas para publicar y también a la normatividad, ¿no? Entonces ya se estaba un poco más adecuando a los estándares que se necesitan a nivel internacional, y eso es muy bueno porque permite una mejor evaluación y rigurosidad respecto a la novedad que se vaya a tener, ¿no? Bueno, luego, perdón, solo un momento. Esta no estaba. Ya.
Ok. Luego hubo esto fue a nivel internacional ya, desde el 2018 empezamos a revisar también artículos que tienen que ver con propiamente con mi área, ¿no? La parte de especies nuevas o la parte de biología molecular o de genética. Entonces empezaron a llegar ya pues, artículos manuscritos, ¿no? Por ejemplo, en Fitotaxa, así como presentó también el doctor José Luis hace un momento, cómo es que llega la información, cómo nos contactan o nos sugieren, ¿no? En este caso, debido a la experiencia que ya tengo en cedrela, en cedros, en meliáceas, ¿no? Especies forestales, eh, y como cedrel ocurre en el neotrópico, al buscar el referente, las publicaciones que habíamos hecho nosotros, sobre todo en plataformas un poco más abocadas a la parte internacional, como ResearchGate, por ejemplo, ¿no? O en ORCID también. Entonces, ya llegaron estas informaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí un manuscrito sobre una nueva especie de cedrela de los flancos orientales de Ecuador, ¿no? Entonces, un trabajo un poco más minucioso respecto a características morfológicas, ¿no? Entonces, pues llega la información, ¿no? La solicitud, luego hay un tiempo para eso, ¿no? Un tiempo donde uno debe responder, y porque hay revistas que publican a veces cada 2 meses, ¿no? O cada mes, como Fitotaxa. Entonces necesitan que el revisor responda lo más rápido posible si tiene el tiempo, ¿no? adecuado o el tiempo disponible para poder trabajar este manuscrito. Y bueno, se nos da links, ¿no? Para entrar a registrarse, tener un usuario y logarse, como dicen, un login, y con ello entrar a la parte de los archivos, ¿no? Donde está el manuscrito, donde están las imágenes, donde están las figuras, si hay mapas, si hay algo de análisis, si hay data, entonces uno ingresa de ese modo. Lo bueno, este trabajo, bueno, se sugirió algunas cosas, ¿no? Con este trabajo respecto a hacer un análisis de repente en el área que yo trabajo sobre el modelo de distribución, porque en la zona, ¿no? En Ecuador, zona amazónica o parte con bosques montanos también, la parte de especiación alopátrica es fuerte, ¿no? Entonces se sugirió otro análisis. Bueno, ya ha pedido, eso sea también por decisión del editor, este trabajo fue publicado, ¿no? Aquí fue publicado una nueva especie de cedrela, ¿no? Fue el autor principal, Walter Palacios, ¿no? Con quien también sabe mucho sobre sus publicaciones en el área, ¿no? Entonces fue publicado y se denominó cedrela domatifolia, ¿no? Domatifolia de domáceos. Los domáceos aquí a la derecha en C son estas estructuras, ¿no? Que están en la zona abaxial de una hoja, y que probablemente, a diferencia de otras especies de cedrela, marcaban, ¿no? Alguna diferencia sustancial. Bueno, ahí se sugirió de que los domáceos en cedrela están presentes en varias especies, ¿no? Pero bueno, fue aceptada debido al otro revisor, me parece, dio otras sugerencias. Pero bueno, este es como este trabajo ya fue publicado, ¿no? Después también hubo una invitación, ¿no? Para revisar en los anales brasileros, ¿no? En los anales de la Academia Brasileña de Ciencias, para revisar también un trabajo en donde se evaluó, no sé si ustedes siguieron esa noticia, hubo un problema en una minera en Brasil. Se rompió el dique de contención de relaves mineros y pues contaminó cuerpos de agua, ¿no? Sobre todo un río muy grande allá en Minas Gerais, el río 12, el río Dulce, y se evaluó, ¿no? Luego de ese evento catastrófico, se evaluó métodos de restauración forestal.
¿no? Entonces ese trabajo, luego de un tiempo de evaluación, pues me enviaron para poder revisar, ¿no? Si es que lo que ellos habían encontrado era una novedad científica y que correspondería de repente a una publicación, ¿no? Y aquí, eh, en la parte anterior mencioné, de acuerdo a la experiencia ya en publicaciones, aquí fue una sugerencia, ¿no? ¿A quién podemos mandar para que revise? Y eso también piden las revistas, ¿no? Sugieran 2, 3 nombres, ¿no? De investigadores del área, del tema, de los temas, con las cuales usted pueda, pues, de repente facilitar, ¿no? En sí la publicación, o por lo menos que entienda sobre el tema. Y esto fue una sugerencia de un colega de Manuel Villa, sí, Villa. Él sugirió mi nombre, ¿no? Entonces se me envió. Y este trabajo también ya fue publicado, ¿no? Ya fue publicado con resultados interesantísimos y que me parece van a ser replicados como parte de métodos de restauración forestal respecto a problemas de minería, ¿no? Esto ocurrió en Mariana, aquí está el título. ¿Okay? En este año también se me invitó para ir a trabajar en la revisión de un manuscrito sobre diversidad de estructura genética, ¿no? Que es lo que más trabajo yo. De una especie dentro de áreas de conservación o de unidades de conservación, ¿no? Entonces, igual, ¿no? El editor en jefe envía y también aquí vuelta ya hay unos links donde uno acepta, declina, ¿no? Acepta o rechaza, o se abstiene, hay otra opción incluso, ¿no? Entonces uno le da el link y nos conduce a otra página y en donde nos envía pues cómo ingresar y tener un usuario ¿no? y una clave para ingresar dentro de la plataforma, ¿no? Entonces esto de aquí comenzó en abril, ¿no? Luego hubo, parece, unas observaciones más fuertes, yo hice algunas de ellas, se levantaron las observaciones y recién en octubre de este año, se imagínense el tiempo, no hay algunas revistas que son rápidas, bastante rápidas. Recuerdo que ayer mencionó un colega Lenin que demoró hasta 2 años de que salga la publicación, si es verdad, yo también tuve esa experiencia de mandar un trabajo y nos demoró casi ese tiempo, ¿no? Entonces, demoraron y en octubre más o menos volvieron a invitar para que ya vea si el levantamiento de observaciones estaba correcto, ¿no? Creo que va a salir en diciembre, ya, o diciembre debe salir la publicación, entonces va a salir en esta revista, ¿no? Plant Genetic Resource. Entonces, es importante ese trabajo que uno tiene que hacer para ser un poco más riguroso respecto al contenido, ¿no? Porque es un trabajo que tiene que ser una novedad científica, ¿no? Entonces, tiene que cumplir con todos los estándares sobre derechos de autor, sobre todo, ¿no? Eso sugiero de repente a los jóvenes que están escribiendo, van a escribir sus proyectos o sus informes finales, se tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? Y escribir constantemente. Ya para finalizar, por ejemplo, uno cuando envía un documento, ¿no? Cuando envía un manuscrito, tiene que enviar una carta, ¿sí? Una carta presentando el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una carta de uno de los artículos que hemos enviado a American Journal of Botany en Estados Unidos, ¿no? Y se presenta, ¿no? El trabajo, como un resumen. Lo que hace el editor, porque se envía al editor de la revista, o lo que uno hace es convencer, ¿no? A través de esta carta, o de una carta, la novedad científica, ¿no? La novedad científica, y con ello ellos deciden si es que es útil de repente para el contenido, para el scopus de la revista, ¿no? Es decir, lo que yo estoy publicando en esta revista es esto, de repente no se ajusta a lo que mi revista como objetivos tiene, ¿no? Entonces se presenta, ¿no? Una carta de presentación y se coloca todo lo más sucinto posible y tratar de convencer, lógicamente, al editor para que el artículo ingrese a revisión por pares, ¿no?
Muchas veces la revisión por pares puede dar la luz verde, es decir, a la publicación, pero no siempre va a salir esta publicación, ¿no? Entonces siempre hay una decisión de la revista propiamente para que una publicación salga a la luz, ¿no? Bien, eso es todo lo que yo quiero comentarles el día de hoy en esta parte. Como repito, de repente más adelante en algunos otros eventos podrá complementar un poco más sobre el tema, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Alexander, por su participación, por acompañarnos durante estos días de la Semana de la Ciencia. Si hay alguna consulta por parte de la sala, lo pueden realizar. En caso contrario, estaríamos pasando a la siguiente ponencia. Bien, bueno, no hay ninguna consulta por parte de la sala. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Alexander, por acompañarnos y gracias por compartir toda su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bien, la siguiente ponencia programada para esta mañana está a cargo del doctor Lenin Quiñones Guatangari, quien también es docente e investigador de NACID y, bueno, docente de nuestra Casa Superior de Estudios. Entonces, damos la bienvenida al doctor Lenin, quien va a iniciar su ponencia en este tercer día, el cual vamos a conocer nosotros sobre la labor de los investigadores de la UNJ como revisores de artículos científicos. Doctor Lenin, buenos días y bienvenido. Buenos días, Alina. Por favor, si me dan los permisos para proyectar pantalla. No tengo los permisos. A ver, un momentito, doctor, para poder coordinar. Sí, me parece que ya está como coanfitrión. Ahora sí. Sí. A ver. Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, me parece loable este tipo de eventos para que sepamos, socialicemos, ¿no?, los trabajos que se viene haciendo y los colegas también del día a día, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo creo que este tipo de eventos ayuda a fortalecer y, como dijeron los colegas que me antecedieron, son estándares a nivel internacional que se viene aplicando esto, ¿no? No es que no se nos ocurra o no, el Lenin, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, el proceso de revisión, les voy a contar un poco mi experiencia como revisor. Estas son las revistas para lo cual me han enviado trabajos de investigación, igual que el colega Alexander y el doctor Marcelo. Hay revistas científicas internacionales que se han comunicado, bueno, de acuerdo a la línea de investigación y de acuerdo al know-how y a la experiencia un poco que estamos iniciando también de las publicaciones, ¿no? Entonces, estamos hablando del Journal of Experimental Agriculture International, también Bioagro de Venezuela, Vínculos de la Universidad de Colombia. Esto es a nivel internacional, que es comunicado, y bueno, ya se ha hecho esas revisiones, ¿no? También a nivel nacional, de igual manera, la revista Pacamuros, ustedes saben, a partir del 2019 ya tiene un proceso editorial, y mencionó el colega Alexander, se está normando, y bueno, eso se refleja en los índices adquiridos, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿para qué eso? Entonces eso se refleja acá en la página web, y les voy a mostrar los índices que tiene la revista, Latindex, IH+, Mayer, Europap. Todo esto se ha adquirido a todo este proceso editorial, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro, para poder indexarnos, también en Morales, nos exigen esos, y yo creo que es adecuado, obviamente, para elevar el nivel de la revista, nos pide ese proceso editorial, las actas, los formatos, los revisores, y todo eso que conlleva, ¿no? Entonces, al inicio un poco era choca, ¿no? No, pero antes yo lo presentaba y me lo aceptaban, ¿no? ¿Cómo Juanito lo acepta y tú no, ¿no? ¿Qué te crees? Entonces, no es así, ¿no? Entonces, ese término editorial, todo ese proceso editorial es amplio, que ahora voy a hablar de manera general, para también que vean y se entienda todo ese proceso, ¿no? Antes de empezar ya, quiero hablar sobre el sistema Open Journal System, porque cuando uno empieza a revisar, es todo online, ¿no? Más aún por la pandemia, ustedes saben, todo es, pero hay un software. Ese software, casi el 90%, también hay ciertas revistas que tienen su propio software, pero la mayoría utiliza el Open Journal System, que es un software libre de Canadá, de una universidad de Canadá, donde este software
es de código abierto, ustedes lo van a instalar y todo, desde que envían el artículo, lo publican, todo lo hace el software, ¿sí? Así como el Word o, por ejemplo, el Zoom, que nos permite comunicarnos, nos permite interactuar, el Open Journal System, solamente para revistas científicas. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, cuando publican en revistas, casi todas son parecidas, con los botones, ¿no? Por ejemplo, archivos, acerca de, artículos publicados, casi todos tienen la misma apariencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están obviamente con el mismo sistema, que es el Open Journal System, ¿sí? Entonces, eso para un poco, cuando ustedes ingresan al Open Journal System, tienen que registrarse y se comunican todos con el sistema, ¿no? Ahí le dice si está aceptado o no está aceptado. Aparte del sistema, les envía la copia, mayormente el sistema les envía copia al correo. Por eso dicen, no, yo no uso el sistema, me llega el correo. Claro, porque el correo está accesado al sistema. Entonces, todo lo que le ponen en el sistema va al correo. Entonces, sin necesidad de ir al sistema, ya estás tú percibiendo si se aceptó o no aceptó el proceso. ¿Sí? Este es, en resumen, todo el proceso editorial de una revista científica, ¿no? Y eso quiero hacer mención para ver dónde entramos el proceso de pares. Entonces, desde que ustedes como autores, nosotros como autores, del día a día estamos en constante aprendizaje, estamos acá, enviamos un trabajo a una revista, a una página, ahí hay un editor, un responsable. Por ejemplo, Pacamuros, ahí hay un personal que lo va a recibir tu trabajo y lo va a ver. A ver, si está de acuerdo con todo lo que dice la revista, eso es muy importante, que cada revista tiene sus propias políticas editoriales, ¿sí? Sus propias formas, por ejemplo, en diferentes temas. Ustedes saben, hasta la forma de presentar gráficos, hay unos que te exigen no más de 5 gráficos, no más de 4 tablas, pero tú tienes mucho, entonces tienes que reducirlo, ¿sí? Entonces, todo eso, tú envías como autor, el editor lo revisa con respecto a forma, acá está, lo revisa, lo comprueba y recién lo envía a pares. O sea, si está de acuerdo a la normativa y ve que sí hay alcance, se ve que hay algo, hay un aporte a la ciencia, recién te lo envía. Porque si no, acá nada más te lo rechazan, ¿sí? En el primer filtro nomás, el editor te dice, ¿sabes qué? No tiene nada que ver, como nos ha pasado también, y por favor, o cambia esto y vuélvelo a postular, ¿no? Te rechazamos, pero sí es aceptable, pero mejora esto, y pasa. Entonces acá viene el proceso de revisión por pares, cuando ya está con respecto a forma, y esto es lo que vamos a hablar del proceso de revisión por pares, de la experiencia mía, obviamente, y de ahí viene, ya se le envía para que subsanen, como mencionaron los colegas, y de ahí ya viene el proceso de edición, proceso de maquetación, e incluso la parte de corrección de originales, porque a veces uno dice ya está, pero cuando ya lo va a lanzar, se corre una gráfica o pues suele pasar, ¿no? No es que también, entonces, acá viene la gestión del número, lo del sistema, y finalmente se publica, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto es un proceso editorial arduo, hay un personal, ahora en Pacamuros hay un personal que se dedica a eso, y esto todas las revistas tienen, ¿no? Entonces, nosotros como evaluación por pares somos un eslabón nada más de toda esta cadena que va a permitir que los artículos científicos que se publican tengan novedad científica y todo el tema, ¿no? Entonces, eso quería dejar muy bien en claro para que vean que cuando se tiene este sistema, o sea, las revistas científicas tienen este proceso editorial. Todas las revistas científicas, porque hay que tener cuidado también, hay revistas científicas depredadoras, y que te cobran por publicar y no te lo revisan, te lo aceptan. Pero esa revista no te sirve, ¿sí? Así que tengan cuidado, hay muchos colegas, me imagino, que querrán publicar, pero se dan con la sorpresa que caen en las manos de revistas depredadoras. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, acá nosotros entramos ya de la evaluación por pares. Entonces, ¿cómo es nuestra comunicación, no? ¿Cómo nosotros nos hacemos pares, no? ¿Cómo nos llegó la comunicación? Entonces, para ser revisor, se nos notifica a través de un correo electrónico el editor de la revista, ¿no? O sea, el autor le envió al editor. Acá sí está aprobado acá vienen los pasos, está aprobado de forma, viene el editor de campo y lo envía a pares. Estos son pares. Obviamente, nosotros, por ejemplo, estamos acá, enviamos sugerencias, nosotros no podemos decir, no vale, no ser intransigente, ustedes dicen, da su sugerencia nada más sobre el tema,
y al dar la sugerencia sobre el tema, ellos ya le reenvían y todo el proceso, ¿no? Pero acá nosotros entramos. También hay diferentes tipos de pares, pero el que se estila más y el que trabaja más es evaluación a doble ciego. ¿Eso qué quiere decir? Que le sacamos todo lo que corresponde para no identificar a los autores, ¿no? O sea, el árbitro no se debe enterar quién es y tampoco el autor, ni quién es su árbitro, ¿no? Eso es para evaluador a doble ciego. ¿Sí? Eso se está empleando también en la revista. En la revista Pacamuro y la mayoría de revistas eso, ¿no? Te envía el artículo, pero tú no sabes ni quién es, ni ellos saben quién está revisando su artículo, ¿no? La política editorial, lo habló el doctor Marcelo, cada revista tiene sus propias normas, ¿no? Y a veces uno está familiarizado con dichas, por ejemplo, ¿no? Con la estadística descriptiva, hacer una tabla, pero vas a México, la mayoría de revistas te exige un cuadro de bigotes, entonces, caja y bigotes, y ahora, entonces, cada revista te sugiere o tiene su forma de presentar, incluso gráficas en R, gráficas en Python, ya no te aceptan en Excel. Entonces, todos esos detalles uno tiene que leerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta ficha de evaluación me dice, por favor, introduzca sus comentarios directamente sobre el manuscrito, ¿no? Por ejemplo, en la introducción tengo que ver si el problema se presenta de manera clara y destaca su importancia. En la introducción, ¿qué más? Opinar si en esta y en las otras secciones se utilizan referencias bibliográficas, pero pertinentes y actualizadas. O sea, tengo que ver esos dos aspectos en la introducción. Te dicen ya, evalúa esos dos ítems en la introducción. En materiales y métodos, dice revisar si se utilizó un diseño de experimentos apropiado, o definir si fueron correctos los métodos empleados y pertinentes las variables evaluadas, ¿no? Igual en los resultados, igual en la discusión. Y al final de la ficha de evaluación, tú sugieres estas posibilidades, ¿no? Tú dices, por todo esto es aceptado con modificaciones menores, hace publicación con modificaciones mayores o rechazado, ¿sí? Entonces, eso al final tú das opción. Entonces, ¿qué va a pasar el editor yéndose al otro lado, la revista? Va a tener los informes, bueno, las fichas de evaluación, de acuerdo a las rúbricas, como pueden ver, porque esto es técnico. Entonces dice, mira, y evalúa, ¿no? ¿Quién es y eso también te envían a ti como autor, ¿no? Las fichas de evaluaciones para que veas. Y acá quería mencionar, por ejemplo, esta ficha de evaluación me pareció muy, muy interesante, de la revista en inglés, donde tú como revisor das tu comentario y el autor te contesta, ¿no? Te dice, si está, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el segundo párrafo, ahí yo le digo que la parte del área de estudio habla del lugar de Irán donde debe ir en materiales y métodos. O sea, habla de Irán, del Valle de Irán, de donde se ha hecho el estudio, un estudio muy, muy interesante, pero sin embargo lo había puesto en introducción, cuando consideraba que eso podría ir en materiales y métodos, para un poco saber, ¿cómo se llama? No seguir la secuencia. Hablaba del sitio y no hablaba del país también. Entonces, por ejemplo, yo no conocía ese sitio, ¿no? Era medio raro. Entonces, cuando googleé, obviamente me he dado cuenta que era Irán. Utilizaban todo un tipo de modelamiento para ver lugares que eran aptos para el siembro, para la horticultura, imagínense. Muy, muy interesante, pero como le digo, eso fue Acá también hay algunos temas, las palabras claves, lo había puesto lo mismo del título, lo había cortado nada más. Entonces ahí yo le sugiero que por favor utilice el tesauro del UNESCO, ¿no? Que el tesauro del UNESCO es un buen lugar donde puede utilizar los keywords, ¿no? Recordemos que los keywords, las palabras claves, no es más que otra cosa, como es algo para programación, para que te dirija tu trabajo. Pero si pones los mismos títulos, las mismas palabras del título, lo mismo me va a dar, no va a haber problema, ¿sí? Entonces, esto me pareció muy, muy interesante. Igual por cada par lo separa, tanto para la parte de comentarios, acá la parte, si es ética, si no hay plagio, todo tiene bien ordenado esta ficha de evaluación, ¿no?
por ejemplo, acá hay observaciones de evaluadores y respuestas. Un ejemplo. Supongamos que en la introducción no refleja bien los objetivos y ni las hipótesis o preguntas de investigación. La respuesta de los autores, ¿qué van a decir? Bueno, hemos modificado la introducción y ahora hemos hecho constar de manera clara las preguntas y los objetivos. Así, ¿no? Igual acá, se encuentra a faltar una mención a la obra de tales y tales autores en el marco teórico. Y acá menciona, hemos revisado la obra de tales autores y hemos incorporado en la página tal algunas de sus aportaciones relacionadas con el trabajo. Entonces, eso pasó, ¿no? Por ejemplo, en un artículo, la referencia, no era la referencia, y nos dijeron, ¿no? El paro, obviamente, nos dijo, tal artículo de la revista tal, de tesis tal, no es el archivo que usted menciona. Por favor, entonces lo revisamos y tenía razón. Eso es lo bueno del proceso de revisión, no suele pasar. El apartado de la metodología, ese es un ejemplo. Después de ese proceso de la comunicación, ya que se envía, viene ya, obviamente, en este caso, esta revista Vínculos, te da una constancia, ¿no? Donde te dice que certifica que realmente tú has hecho esta función de par evaluador. Y eso es la satisfacción, porque recuerden que hay revistas que sí pagan, pero la mayoría no es ganancia pecuniaria, o sea, no hay dinero acá, ¿no? Entonces, así que en este caso te dan la constancia y ustedes saben que esta constancia bastante, ¿no? Bastante sirve. Reconforta también, ¿no? Para ver si estamos por el camino correcto. Ahora ya, para ir terminando, y va a decir, ¿y qué ventaja, no? Porque es trabajo, además te dan tiempo, los tiempos lo maneja cada revista, me he tocado revistas de 7 días, hay algunas revistas que lastimosamente le digo porque tenemos muchas responsabilidades, a veces te dicen 3, 4 días no puedes, y a veces falla, ¿no? Le dicen no voy a poder dentro del tiempo también, pero la idea es no, obviamente, cumplir, ¿no? Porque ¿cuáles son las ventajas, no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, y es un meme, ustedes saben, estamos en un mundo también ya donde el meme a veces se entiende mejor y acá estamos nosotros, ¿no? Y para que el paper sea aceptado ya se imagina, ¿no? Y por ejemplo, ¿quién puede ser? Eli Morales, no sé, ¿no? O Lenin Quiñones, por acá el doctor Alexander, Marcelo Peña, no sé. Pero a lo que quiero llegar es de que todo este proceso editorial es un camino que esté estandarizado, donde estamos acá, ¿no? Estamos acá y este es el camino, ¿no? Este es el camino, tenemos que revisar, por eso yo le digo, cuando nosotros queremos publicar, tenemos que, la revista donde se va a publicar, leer bien un par de días de qué trata, cómo le gusta presentar sus trabajos. Lo otro es la periodicidad, revisen desde cuándo lo han presentado hasta cuándo lo han aceptado, ¿sí? Eso ya hay que chequearlo bien, porque si ustedes no hacemos un análisis, se emocionan con tal revista, al final se van a dar cuenta que no es así. Entonces, más que lo que te digan, tienes que tú indagar, de entrar a la revista, chequearte si el proceso de revisión, cuánto tiempo, por ejemplo, vean revisión con pares, si estén claras las reglas de juego ahí, y obviamente los otros también tengan cuidado, por ejemplo, hay revistas como ayer que comentaba, Frontiers, MDPI, son de pago. Listo, empieza y al final te dice son 9.000, 10.000 soles, ¿no? Entonces, ¿qué te hace? Entonces, todo eso se tiene que conocer, ¿no? Se tiene que conocer para que este es todo el proceso, en resumen, ¿no? De manera. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja entonces por ser revisor? Uno, que crecerás como investigador. Definitivamente yo creo que uno nunca deja de aprender y vas a aprender cada vez más, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú te envían un paper, hay otros métodos, otros softwares, en mi caso, que en otros países ya lo emplean y que tú, por ejemplo, comienzas a averiguar y es cierto, ¿no? Entonces, y comienzas, ¿no? Entonces vas a crecer como investigador. Lo otro es potenciarán tus conocimientos como docente, porque imagínense, ustedes reciben algo que todavía no está publicado, entonces eso va a hacer que estás como docente también, por ejemplo, en el curso de programación que se llama un curso de ecuaciones, esas aplicaciones ya le puedes dar el paper al estudiante. Mira, esto se está aplicando.
por ejemplo, un modelo de humedad de café que se ha hecho aquí en la zona, o un modelo, entonces, todos esos modelos que se pueden generar, o vida útil, que estamos trabajando ahora con industrias, todos esos modelos va a permitir que tú le des al estudiante y sepan cómo sale todo ese proceso. Entonces, lo otro es mejorarás tu calidad de las revisiones y pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que sí, ¿por qué? Porque mayormente las revistas te ponen las reglas claro, las reglas de juego claras, te dice, estos son las, como Alexander mostró ya la ficha que tenemos con la revista Pacamoro, igual todas las revistas tienen sus rúbricas, porque no te va a decir está bien porque sí, no, está mal porque no, no, sino te va a decir está bien por esto, por esto, por esto, o está mal por esto, por esto. O sencillamente, como siempre pasa, la parte, está todo bien, pero la parte estadística, este estadístico, esta prueba, no es adecuada o no es la común para este tipo de estudios. Te sugiero esto, por lo tanto lo rechazo. O pasa con observaciones, que lo cambies. ¿Sí? Entonces, obviamente hay un pensamiento crítico ahí que va a mejorar de hecho, ¿no? Lo otro es que estarás activo y actualizado, mejorando múltiples competencias. El doctor Marcelo mencionó la escrita siempre, ¿no? O sea, la escrita es bastante y justamente estaba leyendo, dice que una de las falencias es, nos dicen escribe, pero no nos dice cómo escribir, ¿no? Entonces la parte metodológica de escribir, ¿no? Y escribir, la única manera de escribir es escribiendo. O sea, tienes que estar ahí equivocándose para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes un párrafo, como mínimo, una manera estándar no debe tener menos de 3 líneas y mayor de 8. Eso una revista lo estipula, ¿no? También se conoce. Y si es muy denso o muy pequeño, también no se lo considera. Y lo otro es que en cada párrafo tiene que haber una idea fuerza, ¿no? Porque a veces empiezas con una cosa y terminas con otra, ¿no? Entonces, todo eso, eso es parte de las competencias múltiples. Entonces, ¿qué ha hecho consigo? Por ejemplo, personalmente he tenido que leer, comprar mis libros de redacción, ¿no? Pero la de redacción técnica en paper, o leer artículos sobre eso, para ir mejorando, ¿no? Y lo otro, finalmente, es que mejorarás tus currículos vitales, ¿no? Entonces, cuando tú pones, por ejemplo, revisor de revistas, como la que mencioné, entonces yo creo que hay todas unas competencias adquiridas ahí que, o sea, dan fe de que estamos, como repito, siempre no me cansaré, es un proceso de complejo, amplio, de múltiples personas, pero que, sin embargo, uno satisface en realidad todo este proceso, ¿no? O sea, del aporte que puede dar o lo poco que puede dar. Bueno, eso es, colegas, también señorita Lina, sobre lo que les quería comentar el día de hoy, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Bien, agradecemos al doctor Lenin Quiñones Guatangari también por su disposición y participación en cada una de estas mañanas en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. Muchísimas gracias por compartir toda esa información acerca de la revisión de artículos científicos por parte de su persona. Y bueno, continuando ya con la programación, vamos a presentar al doctor Manuel Emilio Villapino, también docente de nuestra Casa Superior de Estudio e investigador de NACID, para que nos comparta un poco su experiencia como revisor de artículos científicos. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias Lina. Saludos a todos los presentes en esta sala, en este importante evento de la Semana de la Ciencia. Hemos oído entonces las exposiciones del doctor Marcelo Peña, del doctor Guamán Mera y del doctor Quiñones Guatangari, donde han, al detalle, ¿sí?, han expuesto cuál es la labor que se cumple como revisor de artículos científicos, pues, lo cual deja claro de que en nuestra universidad, ¿sí?, existen las personas que pudiesen orientar, ¿sí?, en ese proceso de elaboración de un artículo científico, ¿sí?, para ser sometido a un proceso
de revisión correspondiente, ¿sí? En esta oportunidad yo voy a centrar pues, la exposición, la breve exposición de mi labor como árbitro de artículos científicos solo a lo ocurrido en el año 2021. ¿Sí? Voy a centrarme entonces en el año 2021 y además de eso, lo que he hecho como árbitro de artículos científicos en el 2021 y además de eso en artículos en idioma inglés, ¿sí? Un poco para resaltar también de que en ese idioma nosotros podemos trabajar, ¿sí? Lo que es la publicación de artículos científicos y en consecuencia ese aprendizaje que da la publicación de artículos científicos en inglés nos orienta, nos da las bases para nosotros poder evaluar, revisar, arbitrar artículos científicos en ese idioma. Sí, en la actualidad, yo soy árbitro de aproximadamente, sí, creo que son 25 revistas a nivel internacional, ¿sí? Que permiten, pues, que uno vaya valorando, ¿sí? Algunas facetas, ¿sí? Que tienen que ver con el trabajo como árbitro. Pues, ya los que me han antecedido han detallado bien cómo es el procedimiento a lo interno, ¿sí? Han resaltado, ¿sí? Acertadamente que cada revista tiene sus reglas de juego, cada editor y cada consejo editor tiene una política editorial que marca las pautas. Entonces la labor de arbitraje de un artículo científico, ¿sí? Tiene que responder a esa estructura, a esa concepción editorial que tiene la revista. Sin embargo, ¿sí? Algunos de los criterios que son comunes en el proceso de arbitraje, ¿sí? Son los siguientes. Pues, el título debe ser claro, conciso y preciso. Es decir, el investigador debe tratar de decir con la menor cantidad de palabras posible lo que está escrito en su documento. ¿Sí? Esto es bueno resaltarlo porque hay veces en el título queremos echar todo el cuento, queremos decir absolutamente todo lo que está en el trabajo. Y tenemos entonces un título de 40 y 50 palabras. Y no exagero con eso. ¿Ok? Entonces debemos tener un título que concretamente nos diga qué es lo que está escrito en el documento. Es por eso que la revista en su política editorial tiene un máximo número de palabras en el título. El resumen, ¿sí? Concretamente debe establecer el objetivo de la investigación, la metodología que se utilizó para la obtención de información para dar respuesta a esos objetivos, qué resultados se obtuvieron y mucho más allá de lo que es una conclusión, que a mi juicio la conclusión hay veces es estática, ¿sí? Hay que darle dinamismo a esa conclusión y expresarlo en términos de hallazgo, ¿sí? El hallazgo nos acerca a lo que es la novedad científica. Posteriormente, entonces, revisamos la introducción y básicamente queremos ver en la introducción el problema contextualizado y su debida justificación. Que no quede duda que hay relevancia en el problema abordado en la investigación y que por ende vale la pena, ¿sí? Merece la pena dar a conocer esos resultados, esos hallazgos, ¿sí? A la comunidad científica y a la sociedad en general, para que se apropien de ese material. Luego tenemos la metodología, y en la metodología nosotros debemos ver pues, que la ruta, el itinerario que se siguió para la obtención de la información garantiza, ¿sí? Una información mínima, pero también de calidad, que permita que al ser procesada vamos a tener los insumos para dar respuesta a los objetivos que se han formulado en la investigación. Obviamente que cuando se procesa esa información, se obtienen unos resultados, los cuales tienen que ser discutidos a la luz de la incertidumbre, los cuales tienen que ser discutidos de cara a los objetivos.
¿sí? No tiene ningún sentido, ¿sí? A mi juicio, discutir unos resultados, ¿sí? Que no están en estricta correspondencia, en estricta consonancia con los objetivos que nos hemos planteado en la investigación. Y lo otro son las conclusiones. Las conclusiones deben ser escritas en términos de hallazgo, como dije inicialmente, y deben expresar la novedad científica, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los criterios, ¿sí?, que utilizo en el momento que estoy haciendo un arbitraje, ¿sí? En el entendido siguiente, ese informe de arbitraje, ese resultado del arbitraje, ¿sí?, refleja realmente la objetividad, el profesionalismo y la entrega, la disciplina con que se está haciendo ese arbitraje. Y mucho más allá de la particularidad que yo pueda tener como docente, como profesional, como investigador, ¿sí?, yo obedezco a una afiliación institucional que es la Universidad Nacional de Jaén. Si yo cumplo una labor de arbitraje en forma inadecuada, ¿sí?, esa revista, que forma parte de un conjunto de revistas mayor, de un consorcio de revistas, también opinará mal, con toda seguridad, de la Universidad Nacional de Jaén, que es donde yo trabajo, que es mi afiliación institucional. Es por eso que cuando se realiza el arbitraje de un artículo científico, ¿sí?, hay unas declaraciones, y ya el doctor Quiñones Watangari mostró unos formatos bien actuales y bien adecuados, ¿sí?, que son los que yo manejo en la actualidad, no porque los quiera manejar, sino porque es lo que me envía el editor de la revista. Tenemos que, en primer lugar, tenemos que hacer una declaración jurada de que nos consideramos competentes para revisar un trabajo determinado. Además de eso, tenemos que nos comprometemos a revisar la similitud, el porcentaje de similitud, o lo que comúnmente se llama plagio, a través de un software definido para tal fin. Por otro lado, nos comprometemos y autorizamos a que el resultado del arbitraje, el informe de arbitraje, sea público, ¿sí?, y que toda la comunidad mundial, científica y no científica, pueda dar lectura a lo que escribimos nosotros en términos de la objetividad con que hemos trabajado, y una declaración muy importante, que no tenemos conflictos de interés para hacer la revisión, el arbitraje y la valoración de un determinado documento. Con ese escenario, ¿sí?, hacemos la revisión, ¿ok? Y al final de la revisión tenemos que decidir, pues, entre aceptar la producción intelectual como está, aceptarla con revisiones menores, aceptarla con revisiones mayores, ¿sí?, para lo cual entonces muchas veces, después que se levantan, se subsanan las observaciones, envían nuevamente el documento, ¿sí?, para que los árbitros lo revisen, o una opción que sea rechazar, ¿sí?, que no es lo que se quiere, pero bueno, está dentro de las alternativas, pues, bajo esa dinámica de operatividad de la revisión de la labor como árbitro, ¿sí? Permítanme decirles que en el año 2021 nada más, centrándome solo en lo que es la revisión de artículos en idioma inglés, ¿sí?, que de distintas partes me han llegado, ¿sí?, me han designado como revisor, ¿sí? Ahí tenemos el nombre de la revista, la página web y el alcance. En primer lugar tenemos, ¿sí?, en español, ¿sí?, la revista asiática de medicina y salud, ¿sí?, una revista que trabaja entonces obviamente en medicina y salud. La revista internacional de ciencia del suelo y plantas, ¿sí?,
la Revista Asiática de Investigación Geológica, la Revista Asiática de Investigación en Hematología, la Revista Asiática de Ginecología y Obstetricia y la Revista Internacional de Investigación en Farmacia, ¿sí? Eso por una parte. Y tenemos entonces 6 revistas que me han encargado la tarea de cumplir la labor de árbitro. Además tenemos la Revista Asiática de Extensión Agrícola, Economía y Sociología, la Revista Asiática de Avances en Investigación, la Revista de Investigación Médica y Avances en Medicina, la Revista de Avances en Biotecnología, en Biología y Biotecnología, la Revista Internacional de Ambiente y Cambio Climático, la Revista Asiática de Principios Médicos y Práctica Clínica y la Revista Asiática de Investigación en Ciencias Sociales y Arte. Como pueden ver, es un abanico de áreas, ¿sí? Las que se me han presentado, ¿ok? Y que de una u otra forma mostrar evidencia, ¿sí? De la experiencia que se ha acumulado en años en términos de investigación, ¿sí? En el entendido de que de esta labor como árbitro, de esta labor como revisor de producción intelectual y de artículos científicos, uno aprende, pues, nunca lo todo listo, todo aprendido, ¿sí? En materia de investigación y todos estos escenarios, ¿sí? Haciendo un trabajo con objetividad, haciendo un trabajo con imparcialidad y en el entendido de que este es el reflejo, ¿sí? De mi labor como árbitro, pero también de una proyección de la Universidad Nacional de Jaén, ¿sí? Se busca con esto un informe detallado, minucioso, ¿sí? Sobre lo que se está evaluando, sobre lo que se está revisando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen, el juicio que van a emitir los editores y el comité editorial, ¿sí? Tiene que ver con la calidad del arbitraje y el tiempo en que se hace el arbitraje. Hay veces tenemos 15 días nada más para cumplir esa labor de arbitraje, tiempo en el cual, en primer lugar, decir que uno está de acuerdo con el arbitraje, recibe toda la información que ya los que me antecedieron han detallado, y entonces se procede a hacer una revisión exhaustiva, una revisión minuciosa, para que realmente el arbitraje esté cónsono entonces con la realidad. Obviamente, todas estas 13 revistas que estoy mostrando, ¿sí? Se trabaja en idioma inglés, lo cual permite entonces que uno afiance también el manejo gramatical de ese idioma, ¿ok? Y se convierta esto en una ventana para el aprendizaje y para que uno también se autoevalúe cómo está entonces en el idioma inglés, pues. Una evidencia, ¿sí? O las evidencias que se manifiestan de que tanto en el idioma inglés, ¿sí? Gramaticalmente hablando, en su redacción, en su sintaxis, como en la calidad del informe que se produce cuando se hace la revisión, así como también el tiempo, ¿sí? En que se da la respuesta, ¿okay? Conducen a la obtención de un conjunto de certificados donde lo que quiero resaltar es que en cada uno de los certificados que yo he obtenido solo en el año 2021, soy reiterativo en esto, aparece la Universidad Nacional de Jaén, ¿sí? Fíjese bien que estos son certificados de excelencia en revisión, ¿sí? Para esas revistas, ¿sí? La excelencia tiene que ver con el tiempo de la respuesta, de acuerdo a lo que ellos establecen,
la calidad, ¿sí?, científica del informe que se remite y el manejo del idioma inglés. Ahí tenemos certificado de excelencia, ¿sí?, del año 2021 de la Revista Asiática de Medicina y Salud, como también tenemos certificado de excelencia en revisión de la Revista Internacional de Ciencia del Suelo y Planta, ¿sí? Así como tenemos esos dos certificados, ¿sí?, para cada una de las tareas que me han encomendado internacionalmente en idioma inglés en el año 2021, ¿sí?, me he esmerado, ¿sí?, he sacado tiempo y les confieso de donde no lo tengo, ¿sí?, porque hay que cumplir con las labores académicas y administrativas que tenemos en la Universidad Nacional asignada, pero que también esto es un reto que proyecta a la universidad y que deja claro a nivel del mundo, a nivel internacional, ¿sí?, que tenemos dentro de la Universidad Nacional de Jaén un conjunto de docentes, ¿sí?, que asumen este reto, ¿sí?, con mucha disciplina, asumen este reto con una predisposición a hacerlo bien. Ahí tenemos entonces Revista Asiática de Investigación Geológica, Revista Asiática de Investigación Hematológica, ¿sí?, en todas, no solo aparece mi nombre, debajo está National University of Jaén, Perú, ¿sí?, aparece Universidad Nacional de Jaén, Perú. Quiere decir que esto permite dejar en alto, ¿sí?, el nombre de la Universidad Nacional de Jaén. Ahí tenemos Revista Asiática de Investigación en Ginecología y Obstetricia, ¿sí? Tenemos Revista Internacional de Investigación en Farmacia, y en todas, soy reiterativo en esto, aparece la Universidad Nacional de Jaén como institución de afiliación. Revista Asiática de Extensión Agrícola, Economía y Sociología, ¿sí? Revista Asiática de Avances en Investigación, ¿ok? Tenemos entonces que todas las tareas inherentes a la revisión, ¿sí?, se han hecho con la calidad que exige cada una de las revistas en el tiempo que lo exigen esa revista, cuidando todos los detalles, ¿sí? Revista de avances en medicina, investigación médica, revista de avances en biología y biotecnología, ¿sí? Absolutamente, ¿sí?, en todas las tareas, ¿sí?, que se me han encargado en este 2021 en lo que tiene que ver con revisión de artículos o de producción intelectual en idioma inglés, la tarea se ha cumplido a cabalidad, ¿sí? Revista Internacional de Ambiente y Cambio Climático, Revista Internacional de Principios Médicos y Prácticas Clínicas, ¿sí? Hasta que llegamos al último, ¿sí?, arbitraje que he hecho este año en idioma inglés, que es la Revista Asiática de Investigación en Arte y Ciencias Sociales. ¿Sí? Con esto, mucho más allá de querer resaltar mi nombre, lo que quiero es dejar claro, ¿sí?, que esto está permitiendo que la Universidad Nacional de Jaén se dé a conocer a nivel internacional y que el mundo sepa, ¿sí?, quiénes son los docentes que tenemos en la Universidad Nacional de Jaén. Entonces quiero mostrar, ¿sí?, para terminar esta exposición, que la labor en la actualidad, la labor de árbitro, ¿sí?, mucho más allá del certificado que acabo de mencionar, ¿sí?, la modalidad que están exigiendo las bases de datos de indexación de mayor impacto, ¿sí?, obliga a que la revista en la primera página del artículo científico o de la producción intelectual en líneas generales coloque el nombre de quién fue el que revisó ese trabajo, quién fue el que aprobó ese trabajo. En tal sentido, como hay una declaración jurada donde uno autoriza a que el informe se dé a conocer al mundo entero, el informe de revisión, ¿sí?,
es lógico para esa revista, entonces que aparezca en la primera página. Por ejemplo, ahí está un trabajo, ¿sí?, publicado en la revista asiática de medicina y salud, ¿sí?, denominado La plaga del Justiniano, origen y consecuencia, ¿sí?, y aparece entonces mi persona en calidad de revisor, pero también dice Universidad Nacional de Jaén, Perú. Quiere decir que la tendencia de las publicaciones científicas, ¿sí?, desde el año 2021 y hacia adelante, será entonces que los responsables de la revisión y los que autorizaron a que ese trabajo sea publicado aparezcan, ¿sí?, en la primera página del artículo, donde aparecen entonces los autores. Quiere decir que este es un trabajo que hay que hacerlo con objetividad, que hay que hacerlo con entrega, que hay que hacerlo con responsabilidad, porque no puede uno, ¿sí?, terminar apareciendo en un documento como este, en la primera página, y cuando se vea en el link de la revista, en el enlace de la revista, que fue lo que uno opinó, ¿sí?, quede en entredicho la calidad de la opinión y la objetividad. Evidentemente, pues, algo bueno debe tener, pues, estos informes de revisión que yo he realizado en este año, para que dignamente todos, ¿sí?, los 13 trabajos realizados hayan traído como consecuencia un certificado de excelencia en revisión de artículos científicos, ¿sí? Eso significa que estamos aprendiendo, no somos perfectos, ¿sí? Si ven la diversidad de áreas científicas, pues, donde yo me he movido en este año, significa que en otras latitudes, ¿sí?, creen en que un docente de la Universidad Nacional de Jaén puede opinar sobre esas áreas, pues. Y esto se justifica de la siguiente manera. En esa ficha que mostró el doctor Lenin Quiñones Watangari, al final de esa ficha, uno dice cuál es el área de la competencia, ¿sí?, donde uno se considera competente, pues. Entonces, como el área mía tiene que ver con estadística y diseño de experimentos, ¿sí?, todos estos trabajos tienen que ver con estadística bivariada, multivariada, en fin, análisis de series temporales, cualquier cantidad de áreas del saber, lo cual hace entonces que, como ya hay publicaciones científicas, ¿sí?, en las que yo he participado en ciencia de la salud, me envían trabajo de ciencia de la salud. Como mi formación es ingeniero agrícola, me envían trabajo de biotecnología y lo que tiene que ver con la ciencia agrícola, pero lo más importante es asumir este trabajo con responsabilidad, pero también entender que de esta labor uno aprende y se va fortaleciendo progresivamente y va sacando a la luz del mundo a la Universidad Nacional de Jaén. Quiere decir que es importante, ¿sí?, que se resalte que la afiliación institucional, ¿sí?, a la que nos debemos es a la Universidad Nacional de Jaén, ¿sí? Espero entonces que con esta corta exposición puedan ustedes tener confianza, pues, de que dentro de la Universidad Nacional de Jaén tenemos un conjunto de personas, ¿sí?, que estamos dispuestos a colaborar en el fortalecimiento del quehacer investigativo de nuestra institución, y que todas estas cosas, ¿sí?, así como las puedo alcanzar yo, ¿sí?, así como las ha alcanzado Marcelo Peña, Guamán Mera y Quiñones Watangari, el espacio de la investigación, el espacio de la ciencia, el espacio de la generación de conocimiento científico, ¿sí?, está abierto para todos, pues, y que esta universidad no es mía, ni es de Lenin, ni es de Marcelo, ni es de Guamán Mera. Nos pertenece a todos y todos tenemos la sana y constructiva obligación de ir aportando, ¿sí?, todos los días al fortalecimiento y a la consolidación y posicionamiento de la Universidad Nacional de Jaén a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias, Lina. Bien, agradecemos al doctor Manuel Emilio Villapino por su participación
en esta mañana en el marco de la Semana de la Ciencia, en la cual hemos conocido sobre la labor de los investigadores de la UNJ como revisores de los artículos científicos. Bien, si tienen alguna duda o consulta por parte de la sala, me parece que hay un chat. A ver, sí, hay un chat del doctor Ricardo Shimabuku, en donde hace extensiva las felicitaciones a los docentes RENACYT de nuestra Casa Superior de Estudios y agradece por compartir sus experiencias con todos nosotros. Bien, si no hay entonces alguna consulta por parte de la sala. Lina, disculpa. Sí, doctor, diga. Lina, permiso, en la sala hubo una inquietud a lo largo de la mañana de hoy con respecto a cuántos artículos Scopus, ¿sí? Tenía que tener una persona para postular para ser RENACYT, ¿sí? Quisiera acotar algo sobre eso, ¿sí? En esta oportunidad tenemos un nuevo reglamento, ¿sí? Del RENACYT, ¿sí? Bajo la cual en este momento que estamos hablando, 2 de diciembre, no tenemos disponible a nivel del CONCITEC la plataforma para solicitar inscripción, pero se espera que esté aperturada a partir de la segunda quincena de enero. Ese reglamento entonces establece que el puntaje de los artículos, ¿sí? Que no hay artículos Scopus, hay revistas que están indexadas en Scopus y por lo tanto un artículo que se ha publicado en una revista que esté indexada en Scopus se mueve dentro de un puntaje establecido de la siguiente manera. Si la revista está en el cuartil 4, ¿sí? El puntaje es 2 puntos. Si la revista está en el cuartil 3, el puntaje es 3 puntos. Si la revista está en el cuartil 2, el puntaje es 4 puntos. Y si la revista está en el cuartil 1, el puntaje es 5 puntos. ¿Sí? Pero además de eso, ¿sí? Para mantenerse en el escenario de los investigadores certificados como RENACYT, no es suficiente con solo tener artículos científicos. Se exige también estar conduciendo proyectos de investigación, ¿sí? Donde el resultado de la asignación provenga de una valoración por pares. Entonces esto tenemos que tenerlo visto, ¿sí? Hay personas que no tienen muchos artículos científicos publicados en Scopus, pero tienen patentes en cualquiera de sus modalidades. Entonces ese es un escenario importante y considero que en virtud de esa inquietud, ¿sí? Estamos hablando de Scopus, pero de Web of Science también pesan. Incluso los de Cielo valen 1 punto. Las revistas que tienen indexación en Cielo, los artículos valen 1 punto. Entonces, pienso que en virtud de la preocupación planteada, por así calificarlo, por esa persona, y me disculpan que no recuerdo quién fue, yo creo que en los próximos días, en este mismo mes de diciembre, antes de que termine el año, vamos a través de la Vicepresidencia de Investigación, específicamente a través de la Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, vamos a convocar a una reunión donde informemos con cierto lujo de detalles, ¿sí? Con cierto margen de detalle, ¿sí? La estructura de ese nuevo reglamento y qué debe hacer un investigador, un docente de la Universidad Nacional de Jaén para optar a la certificación RENACYT. Creo que todavía este año lo podemos hacer, ¿sí? Gracias, Lina. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor Manuel, por la aclaración y la respuesta a estas consultas. Bueno, hemos llegado al final de esta jornada con las 4 ponencias de los docentes investigadores RENACYT de nuestra Casa Superior de Estudios. Para ello, nuevamente, presento y doy el pase al doctor Manuel Emilio Villapino para que dé las palabras finales de esta tercera mañana de ponencias en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. Doctor, lo escuchamos. Gracias, Lina. En nombre del doctor Víctor Benjamín Carril Fernández, quien es nuestro vicepresidente de investigación, ¿sí?
quiero en primer lugar agradecer la participación, la presencia de todos ustedes, ¿sí? Virtualmente, ¿sí? En esta jornada de hoy, que es la tercera jornada de la Semana de la Ciencia, esperando que la experiencia narrada, contada por cada uno de los investigadores RENACIC de nuestra institución sirva de estímulo, ¿sí? Sirva de guía orientadora para que ustedes puedan alcanzar, ¿sí? Lo que los investigadores RENACIC han alcanzado hasta el momento. Este proceso de arbitraje de artículos científicos se construye con la experiencia, se construye hay veces con ensayos, se construye con errores, ¿sí? Los cuales van dejando un aprendizaje en cada uno de nosotros, y más aún cuando nosotros tenemos que reconocer que cada política editorial hay veces es un mundo distinto, pues. Entonces, adecuarse, ¿sí? Tener que adaptarse a la política editorial también es una tarea importante. También es una labor que hay que cumplir y que nos lleva entonces a tener un aprendizaje permanente, pues, ¿eh? Con esto quiero decirles que confíen en que los investigadores RENACIC que tiene la Universidad Nacional de Jaén están dispuestos, de verdad, con mucha conciencia y con mucha entrega, ¿sí? Ya lo hemos conversado, a impulsar un conjunto de acciones, un conjunto de tareas, conferencias, talleres, ciclos de inducción, conformación de semilleros de investigación, ¿sí? Elaboración o construcción de grupos de investigación que nos lleve entonces a ir nosotros fortaleciendo nuestro aparataje de investigación, ¿sí? Entonces, de la mano de los investigadores RENACIC, ¿sí? Que tienen esa disposición para la construcción conjunta, ¿sí? De los procesos investigativos en la institución, yo pienso que es la hora ya de ir conformando los grupos de investigación, ¿sí? A objeto de presentar proyectos en fondos concursables tanto internos como externos, y que nos vayamos entonces contagiando de ese espíritu investigativo, y que vayamos entonces nacional, internacionalmente, dando a conocer los resultados, hallazgos y novedades científicas que se generan a partir de nuestras investigaciones. Reitero entonces mi agradecimiento en nombre de la Vicepresidencia de Investigación y de la Comisión Organizadora por su participación en este evento, ¿sí? Invitándolos entonces para el día de mañana, ¿sí? Que tendremos la conferencia del doctor Lenin Quiñones Watangari, hablando de la misión, de la visión, de los alcances y la situación actual del Instituto de Ciencia de Datos, y teniendo claro que esto no termina mañana, termina el próximo martes, porque el lunes no tendremos actividad, ¿sí? El próximo martes con la exposición por parte del doctor Víctor Benjamín Carrín Fernández en su condición de vicepresidente de investigación sobre el taller de investigación científica y cómo impacta en la generación de conocimiento científico. Tengan ustedes muy buenos días y nuevamente gracias por su participación. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor Manuel Epeño Millapino. También agradecemos a todos los ponentes que han participado y nos siguen acompañando en esta mañana durante la Semana Nacional de la Ciencia. Efectivamente, mañana nos volvemos a encontrar en este entorno virtual a la misma hora, en la cual vamos a centrar nuestra atención en el Instituto de Ciencia de Datos de nuestra Casa Superior de Estudio para conocer su impacto en el contexto local, regional y nacional. Esta ponencia está a cargo del doctor Lenin Quiñones Watangari. Bien, eso ha sido entonces todo por hoy en esta mañana. Agradecemos nuevamente su participación y también les invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo a través del Facebook oficial de la Universidad Nacional de Jaén. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. La foto. Sí, ahora les invitamos a activar su cámara para hacer la captura de pantalla respectiva.
A ver, si nos acompañan los demás sería perfecto. A ver, vamos a las 3. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Nos encontramos mañana nuevamente.